Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a seguir hablando de historia y en este caso de este personaje tan extraño que fue el Shabbatai Tzvi. Bueno, antes de ir hacia el tema en concreto, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren también pueden recibir cada 2 semanas un boletín electrónico gratuitamente escribiendo o suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, vamos a recordar que estamos en un macro capítulo de la historia de las diásporas dedicado al exilio después de la expulsión de Sefarad. Y esto incluye también a los conversos, también a los que se fueron hacia otras partes del mundo, especialmente a zonas como el Imperio Otomano. Y dentro de ese macro capítulo estamos dedicando también varias entregas, que hoy va a ser la última, a la figura del falso Mesías del siglo XVII, el Shabtai Tzvi. Y ahora sí, te dejo para culminar ese retrato. Bueno, he tenido que tomar una decisión porque todo lo que pasó después de la conversión del Shabtai o Sabbatai es de una magnitud y es sorprendente, digo, las cosas que fueron capaces de hacer los judíos de este tiempo y las reflexiones. Yo lo leo mucho, a mí me gusta mucho Gershom Scholem, a mí me parece que él tiene una profundidad en sus análisis que a mí me resulta muy interesante y a veces no tan fácilmente comprensible. No es lo mismo lo que piensa un historiador que lo que piensa un filósofo. Yo creo que nosotros tenemos que dejar para más adelante o en otro momento analizar más en profundidad qué significó la aparición de este hombre y qué fue lo que dejó. Lo cierto es que yo quiero continuar contando de que él se fue o fue enviado, no creo que él haya tenido mucha autonomía después de su conversión. Él fue exiliado a Albania y murió en el otoño de 1776, en Dulcineo. Y acá hay toda una historia increíble de la cantidad de gente que se convierte al Islam, judíos polacos que vinieron a Turquía y se convirtieron al Islam porque el Mesías se había convertido al Islam. Y él tiene algunas reflexiones, Gershom Scholem, muy interesantes, porque lo que él dice es que esta figura, de acuerdo a lo que vos me preguntaste la última vez, por qué él logra tener una influencia tan grande, Gershom Scholem dice que también esto se podría explicar a través no sé si del malestar o de los cambios que estaban sucediendo, teniendo lugar en esos antiguos guetos del judaísmo también ashkenazí, y que la aparición del Shabbatai, todo el tiempo vos estás hablando del exilio, nosotros estamos hablando del exilio porque de eso se trata la historia en la que estamos trabajando ahora. Y entonces lo que tengo para decir es que lo que él dice es que esta figura que representa Shabbatai tiene que ver con tal vez el desengaño que él supo de alguna manera encarnar, porque una de las cosas que dice Scholem es que, y esto es la herejía terrible que hay en esta figura, por lo menos a mí me sorprende, donde él dice que el dios del exilio, el dios del Sadia Gaón, de Maimónides, de todo el judaísmo rabínico, del cual todos nosotros somos herederos, que duda cabe, es un Dios débil, un Dios que no era el verdadero. Entonces, ese Dios debía ser como descartado y debía ser pensado desde otro lugar. Realmente, cuando empecé a leer esto, dije, hoy, perdón, esta es una radio sefaradí, pero voy a decirlo en el más puro estilo ashkenazí, hoy Beismir. ¿Qué fue lo que pasó para que este hombre se atreviera a decirlo y seguidores suyos
pensaran que él tenía razón. Bueno, un poco yo lo que lo asimila o con lo que compara es con todos los cambios que van a tener después lugar de a poco, y así fue, a partir del siglo XIX dentro del judaísmo. Incluso él lo asocia con el surgimiento del sionismo, es decir, distintas expresiones que tienen otras necesidades, distintas expresiones dentro del judaísmo que exigen o están pidiendo otro tipo de soluciones o otro tipo de formas de encarar la existencia de ese mundo judío. Bueno, pero lo cierto es que lo que yo quiero contar y decir para cerrar este tema, y bueno, en otro momento lo veremos o no, o lo hará alguien más especializado en esta cuestión que yo, que se van a convertir muchos judíos, no demasiados, pero se van a convertir con gran alegría de las autoridades turcas. Por eso conté que vinieron judíos aún de Polonia. La familia de su mujer, ella se llamaba Yocheved, él se casó con ella creo que 2 años antes de su conversión. El padre de ella era un rabino muy importante, no me acuerdo el apellido de él en este momento, y había otro también que era Yosef Querido. Yosef Querido como que intentó reencarnar esa figura mesiánica. Por supuesto, figuras mesiánicas hubo muchas anteriores al Shabtai, y después también las va a haber, pero de la importancia y del efecto que él tuvo en el judaísmo, pocas. Y entonces el nuevo grupo que va a surgir con estos judíos conversos al Islam es el de los Donme. Donme con D y la diéresis sobre la O, y bueno, lo que parece ser que para las autoridades turcas fue, sobre todo para la religión islámica de otomana, fue una gran desilusión, porque en el fondo estos Donme siguieron siendo un grupo endogámico. Es decir, no se mezclaron, no se casaron con los otros, no sé cómo lo intentaron o lo hicieron a lo largo de los siglos, seguían siendo un grupo cerrado, y lo que siguieron es practicando el judaísmo en secreto. Fueron otra clase de marranos. Siguieron practicando el judaísmo en secreto, y su manera de, por supuesto, con esa manera donde habían introducido esta herejía heredada del Shabtai. Este dios del exilio, que era un dios débil, que no había sabido proteger a los suyos, este dios escondido, no era un dios que les gustaba a ellos, y que el Shabtai encarnaba a su manera la figura del Mesías tan esperado, pero a la vez de la Torá. Como verás, es muy complicado todo esto. Por supuesto, y como se estila y se acostumbra entre los judíos, entre los otros también. Digamos la verdad, si no, no habría tantas sectas y diferentes formas de protestantismo. Pero entre los judíos ya todos estamos acostumbrados que hay 2 judíos y 3 sinagogas, pero en este caso se subdividieron en diferentes grupos. Había los que eran poderosos económicamente, otros menos, los pobres. Había cuestiones de clase, cuestiones de conocimiento, cuestiones que tuvieron un papel decisivo en estas divisiones. Yo no me quiero alejar mucho del periodo en el que estamos trabajando, nos alejamos porque la próxima vez tengo intenciones de volver al siglo XVI con respecto a otras comunidades sefaradíes en el centro de Europa, más que en el centro de Europa, diría voy a ser específica, en Polonia. Entonces tampoco me quiero alejar tanto, pero no puedo evitar decir que estos Donme fueron asociados después con los oficiales, los jóvenes turcos. Se dijo que muchos de los jóvenes turcos que hicieron la rebelión contra la revolución, contra el Imperio Otomano, muchos de estos eran descendientes de estos judíos ocultos, de estas familias
que venían de antiguas familias judías conversas al Islam. Y no hace mucho tiempo, no sé si era 2 o 3 o 4 años, porque a veces el tiempo, a medida que nuestra vida pasa, se hace cada vez más vertiginoso su paso, se dijo que Turquía no tenía ninguna responsabilidad con respecto a lo que había pasado con todo el drama de los armenios, sino que en este caso había sido inspirado por jóvenes, los oficiales turcos relacionados, los donme, relacionados con el pasado judío. Digamos que este asunto del chivo emisario en ese momento, no sé si en este momento, no tengo idea, en aquel, yo lo leí en la prensa turca. Pero bueno, hay toda una cuestión de familias ocultas que siguieron profesando este raro judaísmo, fue muy secreto, por eso hay tanta gente que tiene, la vez pasada lo hablamos, el apellido Sevi, que se llaman Shabtai, y que de alguna manera también ejerció su influencia o su influencia y además ciertas cuestiones ajenas al judaísmo tradicional. Bueno, después va a haber otro nuevo Mesías que es Jacob Frank, y de él vamos a hablar en el momento que corresponda, porque eso es el siglo XVIII y eso tiene lugar en Podolia. Pero, por ejemplo, lo que cuenta Yolem es que una gran cantidad de judíos de Podolia, una cosa sorprendente, se convirtieron también al Islam y se hicieron musulmanes. Hay que ver qué fue lo que le pasó a esta gente, cuál fue el tipo de existencia que tenían. A mí estas cosas me causan una sorpresa muy grande y una curiosidad. Pero bueno, eso fue, entre otras muchas cosas, lo que pasó con la figura de este Shabtai, que muere ahí en un rincón de Albania, pero y que el historiador Yolem dice que su figura fue cada vez alejándose más de toda la cuestión que tuviera que ver con una persona concreta y real, y fue envuelta por este mito extraño y curioso que pudo haber representado tal vez un quiebre y una desaparición del judaísmo tal cual lo conocimos, pero bueno, se ve que el judaísmo tuvo la fortaleza suficiente para resistir una conmoción de este tipo, porque fue enorme, fue muy grande. Y bueno, y después lo que pasa con Jacob Frank tampoco fue ninguna pavada, como diríamos acá en la Argentina, pero no tuvo tampoco la envergadura que tuvo toda el surgimiento de una figura como el Shabtai. No sé si querés decirme algo más o querés que comentemos algo más con respecto a toda esta historia tan increíble que tuvo lugar en el judaísmo ashkenazí sefaradí, y por eso también decidí ocuparme de él, porque esto envolvió por igual, implicó a judíos sefaradíes y ashkenazim de la misma manera. No, ya lo adelantabas tú, que dentro de algunas entregas igual volveríamos al tema ya sin la figura física del Shabtai, pero sí con las repercusiones que van a tener su paso por la historia en los pasos futuros de los judíos de la zona, ¿no? De la zona, sí, de la zona y más que de la zona. Esto abarca, sí, el Imperio Otomano, pero vos escuchaste lo que yo conté en zonas así totalmente tradicionales, como fue la Podolia, en Polonia. Este Cardoso era un rabino sefaradí. Todo lo que él escribió haciendo una apología y una explicación sobre lo que era el Shabtai, ¿no? Estamos hablando de algo que abarcó prácticamente la totalidad del judaísmo, el judaísmo italiano. Yo te conté la última vez que charlamos que se sintió absolutamente fascinado por esta figura tan extraña y tan rara. Así que
estamos hablando de algo que abarca, yo creo, el judaísmo en su totalidad en aquella época. El otro día, la vez pasada, hablamos de los judíos yemenitas, de judíos muy lejanos. Esto causó una conmoción enorme. Que el judaísmo haya podido superarla es bastante sorprendente también. Pues nada, de eso volveremos a hablar, como lo dices, en alguna próxima entrega. Ya la próxima será sobre otras comunidades del exilio sefardí y será dentro de 2 semanas, como siempre. Acabamos recordándole lo que dijimos al principio, que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar y que se pueden suscribir al boletín escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y no sé si quieres decir alguna palabra final, Alicia. Sí, diría que cuando nosotros vemos distintas corrientes o cosas así como una música disonante, yo no soy experta, trabajo en historia, pero bueno, tengo mi parte de conocimiento sobre judaísmo, limitado con todo lo que el judaísmo representa, pero cuando escuchamos una nota media disonante, como conté la vez pasada, de cosas así muy cristianas que dentro del no son propias del judaísmo, bueno, hay que pensar que todo esto es un producto de esas figuras y de todas este misticismo encarnado en una figura, ya lo digo, extrañísima, que todavía ejerce un influjo dentro del judaísmo y dentro de nosotros también. Preguntarnos quién era, por qué era, y más que quién era y qué era, por qué tuvo, como me preguntaste vos, por qué tuvo tanta influencia y tuvo una repercusión tan enorme dentro de las creencias de los judíos del siglo XVII. Bueno, nos encontramos próximamente, dentro de 2 semanas, para hablar de historias no tan complejas, pero que son muy interesantes para hablar de esto. Seguimos todavía con el judaísmo sefaradí en el exilio.